Otro de los errores que estamos viendo es gente que llevan siendo rentables 3, 4 meses y se lancen a ser autónomos. ¿Cuándo debemos en este caso informar o pagar impuestos a través de cripto? Porque hay mucha gente que no entiende mucho. Bueno, yo recibo cripto, ya tengo que informar a Hacienda cómo pago. Esto es muy importante, por favor. Al recibir criptomonedas como pago, no genera una obligación tributaria inmediata. Que al igual que se tienen que declarar las ganancias, se tienen que declarar las pérdidas. Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo con Fernando Sánchez. Ya tuvimos un vídeo anterior con él en el cual estuvimos hablando un poco acerca de la fiscalidad de cuentas de fondeo, el cuándo darse de alta como autónomo y también un poco las diferencias entre otro tipo de trading, como puede ser, por ejemplo, la compraventa de acciones o futuros, etcétera. Y como os gustó tanto la primera entrevista, pues ya han pasado 4 meses, de hecho ha ido bastante bien, tiene más de, creo que 6.000 visitas casi. Pues como quedan algunas dudas por resolver o un poco profundizar y también veo que muchas personas pues están muy interesadas con el tema del retiro vía criptomonedas, pues bien interesante también plantear esta segunda parte de la entrevista charla con él y resolver algunas cuestiones acerca del retiro de criptomonedas, sobre todo a través de este tipo de empresas de fondeo. Así que esto y mucho más vamos a ver en este vídeo, así que arrancamos ya. Y nada, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, agradecido de que hayas podido contar conmigo para este tema tan apasionante que está dando, es un punto caliente, una patata caliente hoy en día. Y bueno, vamos a ver en qué podemos ayudar a tu pequeña gran comunidad. Ahí está. Nos ha costado un poquito hacer esta segunda reunión, pues ya sea por mí o por tema de trabajo, pero bueno, te agradezco que estés aquí. Y nada, creo que veo interesante también empezar un poco este segundo formato hablando sobre un poco tu experiencia en este caso con, bueno, ha habido muchas personas interesadas en este caso a contratar contigo las asesorías que dijimos que salían gratuitas la primera y un poco la experiencia también y los errores que has visto a lo mejor más común. Y si quieres comentar algo, recalcar en este caso el tema de la fiscalidad, sobre todo con cuentas de fondeo, que repetimos en el vídeo anterior, que como día aconsejo que vayáis a verlo, pero que está bien repetir y profundizar. Si quieres comentar un poco. Bien, bueno, sí es cierto que con todas las consultas que nos están llegando, y es verdad que la anterior entrevista hay mucha gente interesada en recibir, y bueno, por eso también lanzamos la promoción de la primera consulta gratuita, ¿de acuerdo? En la que no tenemos ningún tipo de problema de atender de manera rigurosa, y además soy yo la persona que está dando esas consultas gratuitas. El punto común es que la gente, por impaciencia y por desconocimiento, ¿de acuerdo? Retiran a sus cuentas de banco personales o plataformas online es los posibles beneficios que les puedan generar las cuentas fondeadas. Eso realmente está muy bien porque quieres tener el dinero en tu poder, pero estamos obviando de que se están teniendo unos ingresos de una actividad económica en las cuales a Hacienda no se le ha comunicado que se está haciendo esa actividad económica. Por Ujú, consiguiente, se están recibiendo unos ingresos que inicialmente a Hacienda no se le han dicho que los estamos recibiendo. Quiero decir, podemos estar corriendo el riesgo ya el propio banco de estos señores o señoritas o señoras corren el riesgo de que le apliquen la ley de blanqueamiento de capitales al no saber de dónde puede proceder ese dinero y por consiguiente les pueden bloquear las cuentas. ujú. Eso es un factor común en todas las consultas que nos han hecho. Otro de los errores que estamos viendo es gente o personas que llevan siendo rentables 3, 4 meses y se lancen a ser autónomos, ¿de acuerdo? O tener una actividad económica. A ver, si nosotros no vamos a plantear tener o hacer retiradas, como dijimos en el anterior vídeo, hacer retiradas económicas
con una periodicidad inferior a 3-4 meses, tenemos la obligación de darnos de alta en Hacienda, ¿de acuerdo? En el epígrafe correspondiente a lo que son trabajar en cuentas fondeadas, pero no tenemos la obligación de darnos de alta en autónomos porque no tendríamos una posible justificación de habitualidad a la hora de poder recibir Ajá. dinero, aunque estemos tradeando todos los días. ¿De acuerdo? En el momento que nosotros no saquemos ese dinero cada 3-4 meses y lo saquemos cada 15 días, un mes, pues evidentemente si no nos estamos dando de alta como autónomos en la seguridad social, ¿vale? Quiero separar en este caso que se identifica el darte de alta a autónomos, ¿de acuerdo? Tanto en Hacienda como en Seguridad Social. Y quiero especificar que, por un lado, es darse de alta en actividades económicas en Hacienda, que no implica, ¿vale? Dependiendo a ese tipo de ingresos esporádicos, no implicaría el darte de alta en la figura del régimen especial de autónomos que corresponde a Seguridad Social. Son dos administraciones completamente diferentes y en la cultura general española que tenemos todo se fusiona en la figura del autónomo. ¿Vale? Eso es importante. Quiero decir, si nosotros no vamos a retirar de una manera frecuente o habitual, no tenemos la obligación de darnos de alta como autónomos. Ahora, en el momento que decidamos de que podamos ser relativamente rentables y vamos a retirar dinero cada 15 días, un mes, mes y medio, y eso de manera recurrente, pues evidentemente ya estamos justificando una habitualidad que le puede dar pie a la Seguridad Social en comunicación con Hacienda, le puede dar pie a entrar de oficio y darte de alta como autónomo desde los primeros indicios de tus ingresos. ¿De acuerdo? Eso te conllevaría a regularizar todas las cuotas de autónomo que encima no te podrías agarrar a la tarifa plana los 12 primeros meses, te tocaría pagar a razón de unos ingresos estimados. ¿Vale? Estamos hablando de cuotas de autónomo que podrían rondar inicialmente, dependiendo también tus ingresos, pero podrían estar rondando entre los 250 a los 350, incluso 400 euros, dependiendo de los ingresos que tú estés justificando. ¿De acuerdo? Y de ahí para arriba. O sea, y luego ya no es eso que te regularicen las cuotas que te hayan podido localizar sin pagar, sino luego las sanciones correspondientes por el tema de la demora, los intereses, etc, etc, etc. Sí, que muchas veces se callan y luego pues viene No la... que se callen, sino sencillamente le da por cruzar los datos, ven que estás cometiendo una irregularidad fiscal y ante la seguridad social y proceden a sancionarte. O sea, no es que ellos se callen, quiero decir, actúan cuando tienen conocimiento de algo sospechoso, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. Sí, y esto también aplica, que me preguntó alguno, igual a Darwin Exero, ¿no? Que al final es lo mismo. Da igual. La plataforma que se utilice da igual. El hecho, al fin y al cabo, es que lo podamos utilizar, pues evidentemente, y ya si quieres retomamos un poco a modo de resumen lo que estuvimos hablando Exacto. el vídeo anterior, que fue muy específico en este aspecto y por ser conciso. A ver, quiero diferenciar en este caso las posibles diferencias fiscales que podemos encontrar entre las cuentas fondeadas y el trading con acciones, ¿vale? Que es más o menos lo que se centraba o basaba el vídeo anterior y más o menos es en lo que tu comunidad pueda estar centrada independientemente de algún otro factor que tú les puedas Sí. indicar, ¿vale? En este caso es, para resumir mucho, si operas con cuentas fondeadas y recibes una parte de las ganancias, estos ingresos se consideran rendimientos del trabajo o de actividades económicas, dependiendo de tu relación contractual con esa empresa, ¿vale? Ujú. Quiero decir que tú en este caso tienes la obligación, como he dicho anteriormente, de estar dado de alta en Hacienda en actividades económicas, ¿vale? Ahora, Perfecto. también es crucial revisar el acuerdo con la plataforma para determinar la naturaleza de los ingresos. Quiero decir, estos ingresos sí o sí, evidentemente van a ser siempre considerados, como he dicho anteriormente, rendimientos de trabajo y actividades económicas. Da igual la naturaleza de los ingresos porque estamos trabajando con cuentas de fondeo, ¿vale? Nosotros siempre vamos a recibir un porcentaje. Podrá ser mayor o menor, como pudiera ser en este caso
bueno, no voy a decir yo la marca porque evidentemente yo no tengo Ujú. ningún interés, pero bueno, hay una marca una empresa que está teniendo bastante reconocimiento por cuotas mensuales, no sé si existirá alguna más, pero es una muy conocida, en el cual, pues bueno, pues evidentemente tú recibes un porcentaje muchísimo menor a lo que puedas recibir con otras empresas de fondeo, pero el problema que tenemos con otras empresas de fondeo, salvo que te dé por trabajar con empresas de fondeo que realmente tengan un histórico y sean relativamente serias, estables, el problema que te puedas encontrar es que hagas la prueba, accedas, generes unos rendimientos importantes hasta que solicites la retirada, que te hayan prometido que te vayan a devolver el dinero de la prueba si eres rentable y cumples con una serie de requisitos, y a lo mejor una vez que has acumulado un patrimonio X, puede ser un X menos tanto o un X más, ¿de acuerdo? Y cuando te da por retirar te dice que has incumplido tal regla que Las sale reglas o se inventan. la Ya, semana anterior ya. y se han quedado con tu dinero de la prueba porque no lo vas a poder recuperar, más el tiempo en generar el capital que supuestamente te estabas haciendo ilusión. Entonces, pues bueno, eso es lo que te puedo decir inicialmente de las cuentas de fondeo. Por otro Genial. lado, hacer trading con acciones. Bueno, pues el trading con acciones, pues a ver, las ganancias obtenidas por la compra y venta de acciones se consideran ganancias patrimoniales y tributan en base del ahorro, ¿vale? No es necesario ser autónomo porque estás trabajando con tu propio Aunque capital. tengas una habitualidad ahí, ¿no? No haría falta en No, no, ningún no, caso. porque ahí a la hora de trabajar con acciones estás trabajando con tu propio dinero, ¿vale? Y no es necesario ser autónomo si no realizas una actividad económica habitual. Claro, pero podrías, por ejemplo, retirar mes a mes de tu cuenta de acciones que dinero tuyo Ahí propio. ya tendríamos, a ver, ¿tú lo puedes retirar mes a mes? Sí, pero ahí lo que estás haciendo es una actividad económica. Ujú. Entonces no podría ir a la base del ahorro, Vale, ¿vale? Eso es importante. En el momento que nosotros hagamos una actividad económica habitual, quiero decir, aunque estemos trabajando con nuestro propio dinero, ¿de acuerdo? Hagamos trading con nuestro propio ahorro y nosotros eso lo vayamos mientras que no lo retiremos, nosotros estamos generando ahorro. En el momento que lo retiremos para nosotros sufragar nuestros gastos, ya se considera una actividad económica. Voy a poner un ejemplo. Es sí. como el que tiene 100.000 euros y llega y decide abrir un bar, Ujú. ¿vale? Nosotros invertimos los 100.000 euros en la apertura de un bar, símil a acciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros invertimos ese dinero para que nos rente o para intentar que nos rente todos los meses un dinero, un sueldo, para pagar el personal y para que nosotros nos podamos llevar a casa. Ya es una actividad económica, ¿vale? Pues en Sí, las acciones es exactamente lo mismo. Lo estoy bajando mucho a un concepto que la gente lo sí, lo entienda. entiendo. Puede ser en algunos casos un poquito más, a ver, puede ser un poquito más complejo, pero lo estoy llevando para que la gente lo pueda llegar a entender en unos términos muy sencillos, ¿vale? Vale, vale. Entendido. Luego ahí ya podemos entrar, si quieres, pues bueno, a valorar o informar a tu comunidad cuáles son la fiscalidad del IRPF que le correspondería a cada una de esas, no actividades, sino porcentajes, ¿vale? Por ejemplo, si nos movemos sobre el IRPF en rendimiento de trabajos y actividades económicas, pues por ejemplo, hasta los 12.450 euros, ¿de acuerdo? El IRPF que le correspondería sería un 19%, ¿vale? Ujú. De 12.450 a 20.200 le correspondería un 24% de retención de IRPF. Sí. Entre los 20.200 y 35.200 le correspondería el 30% de retención de IRPF. Y aquí es donde ya nos vamos a ser algo peliagudos. Entre 35.200 y 60.000 euros de rendimiento de trabajo, actividades económicas al año, ¿de acuerdo? Estaríamos ya en un 37% de IRPF. Cuidado, esto estamos hablando de bases generales. Luego podríamos entrar en cada requisito Comunidad, ¿no?
no, aparte de comunidad, el tramo estatal está claro y el autonómico dependiendo de la comunidad, pero luego dentro de las condiciones particulares de cada contribuyente. No es lo mismo una persona soltera, sin hijos, sin hipoteca, sin alquileres, que viva en casa de sus padres, van a tener rendimientos de IRPF lo más altos posible, porque no tienen cargas. En cambio, te encuentras en esos mismos ingresos o en ese tramo liquidable, te encuentras a una persona de 40, 45 años que tiene su casa, está casado, tiene 2 hijos, tiene hipoteca y tiene, pues el IRPF baja porque tienen más cargas fiscales. ¿De acuerdo? Y si Vale. me permites, voy a seguir. Luego tenemos el tramo mayor, ¿de acuerdo? En el que se pueden encontrar muchísima gente y espero y deseo que tu comunidad pueda estar en este rango, aunque les tenga que dar un pequeño disgusto, es entre 70.000 euros y 300.000, ¿vale? Ahí tienen que ser generosos con papá Estado, en este caso con la agencia tributaria, y estaría en una retención del 45%. Casi nada. Casi nada. Y luego a partir de los 300.000 estaríamos en un 47%, pero dependiendo comunidades puede llegar hasta un 52%, ¿vale? Y luego si nos metemos en la base del ahorro, luego las ganancias patrimoniales o rendimiento de capital mobiliario, ¿de acuerdo? Pues estaríamos en otros tipos de rangos mucho más bajos. Estamos hablando de hasta 6.000 euros de lo que es la base liquidable. O sea, el rendimiento neto o el beneficio que vamos a tener de nuestras actividades, ¿vale? Va a estar con una retención de un 19%. Entre 6.000 y 50.000 euros, que ya es un tramo también considerable que puedan dar mucha gente, estamos en un 21%. Luego, entre los 50.000 y los 200.000, estamos en un 23%. Entre los 200.000 y los 300.000 en un 27%. Y más de 300.000 estamos en un 28%. ¿Vale? ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues aquella persona que esté haciendo trading en cuentas de fondeo, pues no le va a quedar más narices que están en los tramos generales, ¿de acuerdo? Correspondiente a las ganancias patrimoniales y rendimientos de capital mobiliario o de trabajo. ¿Bien? Sí. Perdón, actividades económicas, ¿vale? En ese rango entre el 19 y el 47%. Aquel que sea capaz de que con las cuentas de fondeo poderse hacer con un pequeño capital, ¿vale? Yo generalmente recomiendo para que puedas empezar a valorar el poder vivir del trading es que puedas capitalizarte con una cuenta a partir de 100.000 euros para arriba, ¿vale? De 100.000 euros para abajo lo puedes mirar como un pequeño aporte o apoyo Sí, un económico, extra, ¿no? Es un claro. mercado como Pero para Forex, futuro. poder vivir realmente, lo suyo es que trabajes con una cuenta personal de 100.000 euros para arriba, Sí, ¿vale? sí. Para que le puedas ver color. Ahora, ¿qué hacer con ese dinero? Pues evidentemente no llevártelo o hacerte los reintegros mensualmente, porque aunque estemos trabajando con lo que es la base del ahorro, porque estamos moviendo nuestro dinero, ya empieza a ser, pues evidentemente, una posible actividad económica. Se dice siempre ese término gris, ¿no? De cuando es No, no es habitualidad, término gris, lo que pasa es que la ¿no? gente no termina de entenderlo. Aunque nosotros estemos moviendo nuestro capital privado, si nosotros nuestro capital privado, en vez de llegar y dejarlo acumulado para luego hacer solamente un retiro, ¿vale? O cuando nos jubilemos, vayamos retirando poquito a poco, lo podríamos sacar en esos momentos ya como ganancias patrimoniales, ¿vale? Y nos serviría de aporte. Si nosotros lo queremos estar haciendo dentro de lo que es una edad laboral y lo queremos es sacar rendimiento a nuestros ahorros, pues evidentemente estás haciendo una actividad económica que está regulado por los epígrafes, ¿de acuerdo? Que tenemos en España y por consiguiente, aunque tú estés trabajando con tu propio dinero, pero le estás sacando una rentabilidad de manera habitual. Vale, vale. ¿Correcto? Entonces, hay que tener ahí un Mm. poquito claro. Yo particularmente, pues bueno, nosotros ofrecemos estrategias en las que, bueno, pues se puede planificar para hacer las cosas bien
y que no recibamos sorpresas que son muy desagradables por Sí, parte a del mí me Estado. llegó una vez una cartita hace tiempo y por un error que no fue mío y, y Sí, la pero verdad que mira, yo te asustas. voy a poner un ejemplo al comentario que acaba y no por defender, ¿eh? No Mm, defender a compañeros o no compañeros, pero yo te voy a decir cómo actuamos nosotros. Nosotros cuando tenemos que presentar los impuestos del cliente en función a los números que el cliente nos facilita, ¿de acuerdo? Evidentemente nosotros no somos policías de nada. O sea, nosotros tenemos que hacer las declaraciones en función a los datos que el cliente nos proporciona. Si el cliente no nos proporciona algún dato que pueda ser conocedor Hacienda, pues claro, siempre de cara al exterior el problema es que me lo ha generado mi gestor o el problema me lo ha generado, que habrá algunos que los haga. No, yo no voy a tirar la primera, bueno, yo tiro la primera piedra, ¿de acuerdo? Pero no voy a esconder la mano porque mm. podemos cometer esos errores. Pero para eso también tenemos o reconocer nuestros errores y compensar al cliente o asumir nosotros el error y la sanción que le pueda llegar al cliente, pues evidentemente asumirlas con nuestro seguro de responsabilidad profesional. ¿De acuerdo? Esto lo Sí, tenemos. sí. Mi problema fue que no presentaron en un trimestre un documento a tiempo y hubo una pequeña multa que es verdad que asumieron ellos, asumieron la culpa y ya está. Pero sí, al final, en esta primera parte de la entrevista realmente se ve, de esta segunda parte, se ve realmente que cada persona tiene su caso personal y de ahí también lo bueno que tengas esa asesoría, en este caso gratuita, para ver un poco, en este caso, cómo poder ayudarle. Si quieres, sí, sí, acaba y ahora comentamos la siguiente No, no, parte. no, a lo que tú estás comentando, oye, nosotros la experiencia que podemos dar es, damos esa primera asesoría, evidentemente, pues porque entendemos de que tu comunidad es bastante importante y, bueno, le está dando un valor extra a tu comunidad con el asesoramiento, pero sí es cierto de que nos encontramos muchas veces que la gente es emprendedora a la hora de poder ganar dinero o intentar ganar dinero con cosas nuevas, pero tienen que asumir de que incluso las cosas nuevas tienen que pasar por la caja administrativa. ¿De acuerdo? Total. Y hay mucha gente, pues bueno, que nos consulta, nos saca información que gustosamente se la facilitamos y bueno, sí puedo decir que de momento no hemos tenido ninguna respuesta, al igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, a nosotros nos gusta ser, sobre todo en este caso a mí, me gusta ser una persona muy directa y cuando las cosas se están haciendo mal, pues se lo voy a decir al usuario qué cosas está haciendo mal. Y claro, en esa misma consulta me dice, bueno, ¿y tú cómo lo solucionarías? Pues hombre, en una consulta de 30 minutos es muy difícil que te Complicado. explique cómo lo pudiera solucionar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo único que te puedo hacer es mm, contrata nuestra asesoría o hazte cliente nuestro y vamos a ver qué proceso podemos hacer para que sea lo menos lesivo posible a la posible irregularidad que hayas podido hacer. Pero en una consulta de 30 minutos, ni siendo muy bueno, ni siendo muy generoso para que luego busques por internet o lo intentes solucionar. ¿Por qué? Pues porque luego vas a hacer algo mal y dentro de tu círculo vas a decir, es que Fernando de Happy Asociado me ha asesorado mal y no sería lo correcto. Bueno, pues si quieres pasamos un poco, que no hablamos en la entrevista anterior mucho acerca del tema de las criptos, que está muy de moda también últimamente de cara a, también a Hacienda, ¿no? Que cada vez está más con las pilas puestas acerca de este mundo, conociendo cada vez más. Y bueno, también sobre todo en el entorno actual, donde sobre todo en países como Latinoamérica, ¿no? Que sí que las monedas pues están bastante destrozadas mucho, ¿no? En cuanto a la cotización y pues tienen inflaciones pues muy altas y sí que valoran mucho el retiro en este caso por cripto y también cada vez más también en España, ¿no? Que cada vez hay más interés por retirar, conocer este nuevo mercado de criptodivisas. Y además puede haber ventajas también, como puede ser en este caso el retiro inmediato y también sin apenas comisiones, ¿no? La rapidez que tienen. Esto es algo que puede venir muy bien para aquellas personas que puedan entender, estén interesadas un poco en este entorno y cómo operar con estas. Yo al menos en este caso cuando he recibido algún retiro cripto lo recibo en una plataforma diferente y de ahí ya lo traspaso a la wallet. ¿En qué momento también, para que la gente entienda, cuándo debemos en este caso informar o pagar impuestos a través de cripto? Porque hay mucha gente que nos puede estar viendo, personas a lo mejor de más de 40, al final es que esto es un mundo nuevo.
y no entiende mucho. Bueno, yo recibo cripto, ya tengo que informar a Hacienda cómo pago. ¿Puedes explicar un poco por encima eso? Bueno, si me permites, en este Sí, caso, me gustaría, Sergio, poder separar España sí de lo que que es los países hispanoamericanos, ¿vale? Que has hecho referencia a ellos. Nos vamos a centrar en España, ¿vale? ujú, Porque es donde estamos y es donde posiblemente tengas una pequeña o gran comunidad, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar en España. Y te explico por qué nos vamos a centrar en España. Para que sean conocedores tu comunidad, el sistema impositivo que tenemos de impuestos o de recaudación en España es el sistema más eficaz, eficaz en temas de recaudación y presión fiscal que hay en el mundo, ¿vale? En eso sí somos los primeros, en otras cosas no, pero en eso somos los sí, primeros. campeones del mundo. Y fíjate hasta dónde va la cosa de que España está vendiendo el sistema a otros países para que lleven el mismo camino de recaudación que España. Y ahí me voy a ir a enfocar a los países hispanoamericanos, ¿vale? Entonces, centrándonos, no quiero decir con esto que le quieras dar miedo a tu comunidad hispanoamericana, ¿de acuerdo? Pero que vayan abriendo un poquito los ojos por dónde le van a ir los tiros en un futuro. Pero nos centramos en España. En España, por ejemplo, o los que somos residentes españoles, vivimos en España, damos la cara en España, porque luego nos estamos encontrando otro tipo de asesores, otro tipo de divulgadores fiscales y demás, que sueltan noticias o información sobre tributación, pero están fuera. O sea, sueltan las bombas, pero están fuera de España. Esos son los que tiran la piedra y esconden la mano porque no les pueden llegar las posibles represalias, ¿vale? Pero algunos sí estamos en España y por consiguiente las cosas hay que hacerlas medianamente bien, pero nosotros invitamos a que a que los clientes generen o se creen estructuras o estrategias fiscales que sean óptimas para el contribuyente, ¿vale? Que no siempre se es conocedor de esas posibles estrategias, pero porque tampoco quiere pagarlas. Muchas veces dicen, joder, es que los ricos cada vez son más ricos o las empresas pagan menos tributación. Pues es posible que sí, ¿vale? Pero es que esas empresas invierten en ahorrarse impuestos. Mm, O sea, tienen departamentos fiscales, tienen departamentos contables que de lo único que se tienen que preocupar y para eso les pagan es que le ahorren impuestos a sus clientes. O sea, cuando es un pequeño contribuyente, sea consciente de eso, pues a lo mejor le interese el poder contratar a un asesor, ¿vale? Entonces, bueno, y a tu pregunta y centrándome a tu pregunta para ir centrando el tiro, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que tributar y a recibir los pagos de criptos? Bueno, pues la tributación ocurre cuando se realiza una operación que genera una ganancia o pérdida patrimonial como vender criptomonedas por euros o intercambiarlas o permutarlas, que esto es una palabra que se está dando a conocer, que es la permutación, el intercambio por otras criptos, o incluso la permuta también existe por criptomonedas, por moneda fiat, ¿vale? Entonces, ahí es donde ocurre la fiscalidad. sí, para que la gente entienda, la permuta es el intercambio, o sea, cambiar, por ejemplo, una Correcto, criptomoneda a correcto. euros o Porque dólares. todo el mundo está hablando de permuta, permuta, y hay mucha gente que es desconocedora de ese término, y es que es el intercambio, Mm, ¿vale? Es el intercambio. Entonces, y luego, recibir. Esto es muy importante, por favor. Quiero que cuando vayas a editar el vídeo o vayas a hacer lo que pongas un cartelón. Al recibir criptomonedas como pago, no genera una obligación tributaria inmediata. ¿me explicas? A ver, pero sí cuando las vendes o las usas para adquirir bienes o servicios. Ujú, Vuelvo a repetir, recibir criptomonedas como pago no genera una obligación tributaria inmediata, ¿vale? ujú, Tú puedes recibir un pago de tus servicios, es como si yo llego y te digo, oye, quiero comprar un curso de formación, pero te voy a pagar con criptos. Tú no tienes que declarar inicialmente el ingreso de esas criptomonedas, ¿vale? sí, Solamente cuando las vayas a vender o usarlas para adquirir otros bienes o servicios. ujú. ¿Se ha quedado entendido?
Sí, más o menos lo he entendido. Pero que la comunidad también. Y si no, como digo, en los comentarios abajo hacéis ahí las preguntas Vale, y podemos. vale. Lo que sí nos va a generar las criptos es en el momento que tú las recibas en cualquier plataforma de pago o de monedero. Me da igual que sea una cuenta bancaria o una plataforma, sea Rise, sea Mm, Wise, sea Wire, me da igual, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis. Ahí sí haría falta de inmediato, ¿no? No de Hacer. inmediato, sino pero cuando te Sí, corresponda declarar. claro, eso. ¿Vale? No estamos hablando de manera inmediata como pueda ser el pago de un tributo como el IVA. Vale, vale, vale. Claro, y entonces ahí, bueno, una pregunta que también tenía por aquí, si se mantiene en este caso en cripto sin pasar a euros o a dólares, Ahora es donde podemos ir, ahí mm, es al meollo. Mientras que no se realicen operaciones que generen una ganancia o pérdida patrimonial, porque les quiero recordar a tu comunidad que al igual que se tienen que declarar las ganancias, se tienen que declarar las pérdidas. ¿Vale? La gente piensa, y hay divulgadores, voy a dejarlo en divulgadores, ¿vale? Porque no me quiero meter en chacos que no me importan. Hay divulgadores que dicen que las pérdidas no se tributan. Las pérdidas tienes la obligación también de tributarlas, ¿vale? Pero mientras que no realices operaciones que generen una pérdida o ganancia, ¿vale? No hay obligación de tributar. y la compensan luego también, claro, se pueden compensar. Correcto. Pero mientras que no se realicen operaciones que generen pérdidas o ganancias, no hay obligación No hay de obligación. tributar. ¿Vale? Luego hay otra serie de requisitos, ¿vale? Sobre el tema de si tienes más de 50.000, si las tienes en España, si las tienes fuera no está el rango de 50.000, sino aunque tengas un 0,0001 del Bitcoin la tienes que declarar, ¿de acuerdo? En este caso, debes estar atento a qué obligaciones informativas existen, como por ejemplo es el modelo 721, y si superas ciertos umbrales. Eso generalmente, pues todo aquel que le dedica a indagar por internet, pues puede hacer perfectamente la consulta, porque si va a recurrir a un asesor para hacer una consulta semejante, pues se va a gastar un dinero no a lo tonto porque estás haciendo uso de un servicio, pero también es una pregunta absurda que la puedes recurrir perfectamente en internet. Mm. Oye, no hemos comentado el tema del, claro, el pago cripto, o en este caso ganar con las criptomonedas por una inversión, eso sería en el ahorro, ¿no? Estaría computado en el ahorro, ¿no? O te lo Siempre hacen y por cuando hayas declarado que esas criptos son propiedad tuya, sí. O sea, tú para tener una ganancia en el ahorro sobre un bien mueble, o en este caso tu propio capital, me da igual, o tu propio patrimonio, me da igual en qué tipo de bien sea, ¿de acuerdo? Tú los tienes que haber fiscalizado previamente. Ujú. Si tú no lo fiscalizas previamente, es como el que tiene 1.000.000 de euros debajo del colchón. Podrás comprar y vender cosas para generar más dinero, pero nunca lo vas a poder sacar a la luz, ni lo vas a poder fiscalizar porque es dinero que no está fiscalizado. Es como el que está ganando dinero en Bitcoin, por ejemplo, que en su momento lo compró. Voy a ser un poquito, eh, a ver, ¿cómo te digo? Un poquito exagerado, pero yo puedo decir, yo no he invertido en Bitcoin, ¿eh? Yo solamente hago trading en Bitcoin, pero en trading, pero yo no tengo Bitcoin en mi propiedad, pero sí puedo decir que a mí me lo ofrecieron en el 2009 a 1 euro. Yo sí puedo decirlo y no creí en el producto en su momento, ¿vale? A mí me ofrecieron comprar 1.000 Bitcoin, en aquellos momentos eran 1.000 euros, pero por no hacer la inversión, no invertí. Bueno, pues Ujú. imaginaros 1.000 Bitcoin ahora. Ya Y estarías en las imaginaros, Maldivas. pero bueno, es lo que hay. Quiero decir, pues bueno, es una decisión que tomas, te arrepientes porque te arrepientes, pero bueno, en aquel momento digo, esto es una patraña que ha surgido aquí de la nada y Claro, pues es normal. bueno, pues toda esa Normal. gente que compró en su momento y se está haciendo multimillonaria, ¿vale? Tiene un problema, que si no ha regularizado los importes con Hacienda o ha declarado esas monedas, toda esa cantidad de dinero que pueda, a ver, dinero si lo transformas a fiat, ¿de acuerdo? A moneda fiat, toda esa cantidad de dinero no te vas a poder comprar nada en España.
porque no lo has declarado como ganancia. Y si lo tienes que declarar como ganancia, la hostia va a ser morrocotuda. Claro, ¿Me entendéis? Por eso la importancia de poder fiscalizar las ganancias. Porque luego te puede permitir el poder usar. A que tú me dices, no, yo es que, a ver, yo tengo invertido un porcentaje muy pequeño y a mí me permite, con lo que va subiendo el Bitcoin, pues retirarlo e irme de vacaciones pagando Martín Martín. O irme con mi pareja y mis hijos todos los fines de semana al cine. Perfecto, eso no lo va a controlar nadie, pero no va a ir a ningún sitio. claro. No Y el sé si... tema de las, sí, sí, se ha entendido. El tema de las wallets frías, ¿qué opinión tienes? Porque igualmente mucha gente se piensa, ¿no? Que recibe el pago en alguna de esas plataformas que hemos dicho, lo pasa a la wallet fría y como que ya ahí como que no hay constancia de ello, pero como tú has dicho antes, hay que pasar ya en este caso por el aro de Hacienda una vez se recibe el, el pago a través de alguna de estas plataformas. O sea, a través de la wallet fría, ¿qué puedes decir en plan, en este A ver, caso? la wallet fría te es mantener un patrimonio como antiguamente era el patrimonio en B. Mm, O sea que llegará un momento en el que te permita solamente esa wallet fría hacer pequeños pagos a alguien que te lo pueda generar. ¿Cuál es el problema cuando tú vayas a hacer esos pagos con esas wallet frías? Que automáticamente ya empieza a tener una trazabilidad. ¿Por qué? Porque la persona que te está cobrando ese ingreso lo tiene que declarar. mm. Trazabilidad. Sí, que al final, a lo mejor por ti no, pero a través de la trazabilidad que tiene, que en este caso, seudónimo se dice, ¿no? En este caso, que no tiene un nombre la wallet, pero sí que tiene una, Claro, pero tú el servicio que estás tipo de servicio. haciendo, quien sea te va a hacer una factura. Eso, que al final te pueden pillar por la parte del otro, exactamente. Correcto, correcto, correcto. O sea, que se está creando un sistema tal para que, a ver, yo te vuelvo a repetir lo mismo que repetimos en el otro vídeo. Hoy en día, y se están poniendo las cosas muy complicadas, actualmente el 85% de las inspecciones que hacen los técnicos de Hacienda, ya no me voy a los inspectores, sino los técnicos de Hacienda, son por errores que cometemos los usuarios al hacer nuestra declaración anual. Ujú. O sea, que es que somos nosotros los que cometemos el error. Una, o porque intentamos ocultar, a ver, cuando digo error puede ser intencionado o no intencionado. Sí, o desconocimiento, que también es que este Correcto, mercado es tan nuevo que pues correcto. Entonces, tanto por desconocimiento, que no te implica el incumplir la norma, ¿de acuerdo? Como hacerlo deliberadamente. Hacienda, si tú le estás ocultando una información que Hacienda por H o por B la tiene, por eso le llegan a los usuarios el mensajito de que sabemos que has hecho transacciones en criptoactivos, a eso iba y ahora, el tema de la renta también. Sí, sí. ¿vale? Sabemos. Entonces, ya que te están diciendo que lo saben y no te van a decir qué es lo que saben para pillarte, porque es que Mm. esa es otra, joder, facilítame la información de a ver qué es lo que tienes. No te lo van a dar. Y eso otra, Fernando, ¿por qué te envían ese mensaje? Porque entiendo que está conectado, ¿no? O sea, que ya los exchange pasan esta información a Hacienda y de ahí el No, a mensaje. ver, partamos de la base que inicialmente la gente cuando ha comprado criptomonedas lo ha hecho de una manera desconocedora y lo han comprado desde su banco o desde su tarjeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bancos informan a Hacienda. Por eso saben que no saben a lo mejor la cantidad, porque tú una vez que accedes al exchange correspondiente, pues evidentemente tú en el exchange a lo mejor metes 1.000 euros y de esos 1.000 euros luego haces diversificación de criptomonedas, Sí, ¿vale? Pero ya el banco le está diciendo a Hacienda de que tú has accedido a un exchange y tú has pagado X dinero. Entonces Hacienda no sabe inicialmente cuántas criptomonedas tienes. Por eso existen los documentos 721 y 720, pero bueno, el 721, ¿vale? Para que tú informes de cuántas criptomonedas tienes, porque Hacienda no lo sabe, mm, ¿vale? Pero como nosotros como usuarios y contribuyentes tenemos que cumplir con el código número 2, perdón, el artículo número 2 de la ley tributaria, que nos dicen que tenemos la obligación de informar de todas nuestras ganancias y pérdidas patrimoniales, estén donde estén, quiero decir, a nivel mundial, porque nadie tiene ganancias patrimoniales en la luna,
ni en el universo, quitando los grandes poderes como puedan ser pues Elon Musk o ¿cómo se llamaba este de Virgin? Bueno, quien sea, ¿vale? Sí. No voy a entrar en esos terrenos, pero ya solamente con eso estamos atados todos de pies y manos. Entonces, todo aquel que se ha querido creer la versión de aquellos gurús financieros que le dicen por internet, las criptomonedas que tú no tengas en España no tienes no tienes por qué comunicarlas, que patatín, que patatero. Pues esos señores, sintiéndolo mucho, se pueden poner en contacto conmigo si piensan lo contrario o piensan que yo soy un demagogo, han engañado a sus usuarios, porque les han dicho lo que los usuarios querían escuchar, Total, total, total. ¿vale? Que es el poder eludir o evadir fiscalmente sus obligaciones. Mm. Y eso es un delito. Sí, y además yo conozco también amigos míos que incluso le ha llegado el aviso con también temas de apuestas deportivas también, o sea, que se están poniendo las pilas con no solo ha sido el tema cripto, sino que avisan de que, oye, has hecho apuestas deportivas, tal, o sea que cada vez hay más control y, como dices, hay que tener cuidado y cumplir fiscalmente con lo que toca. Igualmente también tenía otra cuestión que suele preguntar la gente, el tema de, claro, recibirlo de Chain a una cuenta de no banco, al final es igual, es lo mismo. Algún neobanco de estos típicos ahora como Revolut, al final tienen total conexión en este caso, con la agencia tributaria, así que entiendo que también es lo mismo. Correcto, Claro, al final es lo mismo. correcto, correcto, correcto. Vale, pues no, realmente no tenía aquí una última pregunta, pero más o menos creo que hemos estado respondiéndolo sobre la marcha, bueno, que cuáles son los errores comunes que suelen ver en las personas que empiezan a hacer trading con cripto y luego pueden tener algún problema a la hora de, pues en este caso, de hacer la trazabilidad o lo que sea. Entiendo que es un poco eso, ¿no? El tema de llevar invertido mucho tiempo o no tener, o a lo mejor hay casos incluso de exchange que desaparecen y no puedes descargarte los extractos. No sé qué errores has visto más, porque también puedes comentar que Happy Asociados también está, en este caso, pues ayudando en el tema de esa trazabilidad cripto. Y si puedes comentar un poco sobre eso para ir finalizando. Sí, bueno, nosotros en este caso, aparte de ser asesores expertos en fiscalidad cripto, eh, ayudamos a poder eh, verificar o auditar la trazabilidad de nuestros clientes. Quiero decir, sí es cierto que muchos clientes nos están llegando sin tener ni idea de que tenían que tener un registro de lo que son las operaciones contables de los movimientos cripto, ¿vale? Pero no por el hecho de hacerlo en sí, sino porque en el caso de un requerimiento de la agencia tributaria nos lo van a pedir, ¿vale? Entonces eso realmente ahorra muchísimo trabajo y esfuerzo. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque nos estamos encontrando casos que incluso los tenemos que rechazar porque no tenemos los datos suficientes para poder rescatar las operaciones de los clientes, a muy pesar nuestro. Quiero decir, hay casos que nos están viniendo, pongo un ejemplo del 2021, 2022, que el cliente en su momento compró criptomoneda muy pequeñita, no tienen por qué ser Bitcoin, pueden ser cualquier otra criptomoneda, o cerró el exchange, o que no tienen acceso de ninguna manera, no tienen cómo rescatar esas criptomonedas, en cambio Hacienda sí lo sabe. ¿Problema? Pues evidentemente que Hacienda, ante la posibilidad, pues bueno, pues siempre va a ir a meter una sanción a tanto alzado. Que al final, como nos han hecho creer, como tú has dicho, que sobre todo hace unos años para acá, ¿no? Que no, es que las cripto nunca van a llegar a tener que declararse y tal. Ahora bien están viendo los problemas con los avisos y encima muchas personas que no están tan familiarizadas con el asunto y la verdad que puede ser un lío importante. Entiendo que también rechacéis casos porque por mi suerte en el mío es bastante simple, así que también lo haré con vosotros, así que no habrá tanto problema, pero puede haber personas que tengan ahí un popurrí importante, ¿eh? Sí, La no, verdad. no, las hay y la verdad que en este caso es dramático, Sergio. Es dramático porque evidentemente nosotros, para el cliente que nos lo trae todo ordenado, sí es cierto que tenemos que prestar especial atención a poder revisar todo lo que nos trae, por eso las declaraciones cripto salen un poco más elevadas
que lo que son las declaraciones normales, porque nosotros las declaraciones normales, al igual que las cripto, las, las ponemos precio por meses. Quiero decir, tienen un precio en el mes de abril, un precio más elevado en el mes de mayo y un precio mayor en el mes de junio. Es muy sencillo y tiene una explicación muy lógica. ¿Por qué? Pues porque las primeras declaraciones que se hacen tenemos más tiempo para poderlas hacer y podemos prestar un poco más atención y pueden ser un poco más ágiles. En el mes de mayo ya vamos teniendo acumulación de declaraciones y al final del todo, en el mes de junio, ya tenemos la saturación. Pasamos de acumulación a saturación. ¿Por qué? O porque los clientes han contactado con nosotros en el mes de abril o en el mes de mayo y no nos ha aportado toda la documentación, les hemos tenido que hacer requerimientos y no nos han aportado la documentación hasta el final. Quiero decir que nosotros inicialmente, dentro de lo que es nuestra labor, hacemos una previsión de lo que podría ser el coste de esas declaraciones normales o criptos, pero ese importe puede ser modificado en función hasta que el cliente nos aporte la última información. Porque nosotros hasta que no tengamos la última información no podemos cerrar una declaración. Vale, vale. Bueno, pues yo creo que ya está todo por hoy. Hoy va a ser una charlita un poco menos extensa que la anterior, pero creo que queda también bastante bien. Hemos tocado algunos temas nuevos, sobre todo en el apartado cripto, y profundizado y respondido a algunas dudas del que dan de la anterior entrevista. Así que nada, por mi parte veo bien dejarlo por aquí. Así que si quieres despedirte. Yo bien, sí, antes de despedirme me gustaría, a modo de poder tener un detalle con tu comunidad, es Sí. seguir manteniendo, porque creo que podemos estar haciendo una pequeña labor y dándole valor a tu canal, es dentro de lo que es Happy Asociados, seguir manteniendo la promoción de esa primera consulta gratuita de 30 minutos, ¿de acuerdo? Que aunque la gestione mi equipo, sí es cierto que siempre la van a tener conmigo. ¿De acuerdo? Se gestionará para que yo sea la persona que les atienda en todo momento, les guste o no les guste, o les pueda parecer interesante o no. Yo solamente les pido que al que le pueda parecer esto un absurdo, pues evidentemente que tampoco gaste el tiempo de nadie. Quiero decir, que intenten sacarle rendimiento o intenten tener información un poco más detallada de lo que puedan conseguir en Internet. Y bueno, si deciden que podemos ser la asesoría que les pueda ayudar o que le pueda acompañar en su andadura, pues bueno, aquí nos tienen sin ningún tipo de problema. Sí. Sí, gente, yo en la descripción del vídeo dejaré el apartado con mi correo electrónico para que me escribáis y os paso un cupón para tener acceso a esta asesoría gratuita para continuar con la anterior que hicimos. Y nada, es la segunda que hacemos, seguramente habrá una tercera, no sé cuándo, pero cuando haga ya algo interesante o algo que comentar, pues estaremos por aquí, ¿vale? Hombre, yo lo único que te puedo comentar, Sergio, es que, y no es por acaparar tu canal, ni mucho menos, Mm. es que cosas interesantes hay prácticamente todas las semanas. Sí, sí. Todas las Tiempo a lo mejor no tanto, pero cosas sí. Claro, todas las semanas. Sobre todo, mira, importante, y creo que cabe Sí. destacar, sobre todo de cara a tus usuarios y tu propio canal, es que nosotros desde Happy Asociados no estamos aquí para desmentir la cantidad de tontunas que se dicen por internet. O sea, es cierto que algunos clientes nos llaman, oye, que es que he escuchado que esto, y cuando aquí escuchan a lo mejor algo diferente, pues empezamos. Nosotros no pretendemos discutir con nadie. O sea, de verdad que no pretendemos discutir con nadie. En cuanto vemos algún poco de tensión, porque la otra parte vemos que está convencida que lo que ha escuchado es lo correcto, pues evidentemente le invitamos a que siga por ese camino y si tiene algún problema, pues que le solucione esa persona a la que ha escuchado por internet, que le solucione los problemas. O sea, que nosotros no queremos llevar las verdades absolutas, sino sencillamente en función a las reglas del juego que nos están marcando, pues evidentemente las mejores estrategias posibles para la mayor optimización fiscal de cara a nuestros clientes, que yo creo que es lo necesario y lo fundamental. Nada, perfecto, creo que queda todo bastante claro y creo que a la gente le va a gustar. Así que nada, gente, traders, nos despedimos por aquí y nos vemos hasta la próxima. Chao, hasta luego.